Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un cambio radical, de una transformación que ha dejado a todos boquiabiertos. Si han leído bien en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman. El galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo y que ahora luce completamente diferente. Prepárense para un viaje a través de su carrera, sus cambios de imagen más impactantes y por supuesto, su última transformación, esa que ha generado un torbellino de comentarios en las redes sociales. No se muevan de sus asientos porque este vídeo está lleno de sorpresas, fotos exclusivas y mi opinión personal sobre este nuevo Can Yaman. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este cambio de imagen, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de las noticias de celebridades, las transformaciones impactantes y los análisis de tendencias, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, vamos a desenmascarar el nuevo look de Can Yaman. Can Yaman. Solo el nombre evoca imágenes de un hombre guapo, carismático y con una melena envidiable. Desde que saltó a la fama con series como Erkenci Kuş y Dolunay, Can se convirtió en un ícono de la belleza masculina, un símbolo de sensualidad y un referente para muchos hombres que buscaban un look moderno y atractivo. Pero, ¿quién es Can Yaman realmente? Más allá del actor de telenovelas, Can es un hombre con una gran pasión por el deporte, un defensor de las causas sociales y una persona que no teme reinventarse. Y es precisamente esa capacidad de reinventarse la que lo ha llevado a experimentar con su imagen a lo largo de los años. Esta capacidad de evolución, de no estancarse en una sola imagen, es lo que lo ha mantenido relevante y en la conversación, incluso cuando no está protagonizando una nueva serie. Recordemos sus inicios. En Erkenci Kuş Can lucía una melena larga, rebelde y cuidadosamente despeinada que se convirtió en su sello distintivo. Era un look desenfadado, juvenil y que encajaba a la perfección con su personaje de Can David, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Su barba, perfectamente cuidada, añadía un toque de madurez y sofisticación a su imagen. Era la combinación perfecta de lo salvaje y lo pulcro, una imagen que hablaba de un hombre que se preocupa por su apariencia, pero que a la vez está listo para saltar a la aventura en cualquier momento. Este look, sin duda, lo catapultó a la fama internacional. Las mujeres de todo el mundo suspiraban por su melena y los hombres intentaban imitar su estilo. Can se convirtió en un referente de moda y belleza masculina, y su imagen fue utilizada en campañas publicitarias de importantes marcas. Recuerdo haber visto su rostro en anuncios de perfumes, ropa e incluso productos para el cuidado del cabello. Su imagen era sinónimo de éxito y atractivo. Pero Can Yaman no es un hombre que se conforme con lo establecido. Tras el éxito de Erkenci Kuş, decidió apostar por un cambio radical y se cortó el pelo. La noticia sorprendió a sus fans, que no podían creer que se deshiciera de su icónica melena. Fue un momento de shock, lo confieso. Muchos pensamos que estaba cometiendo un error, que estaba renunciando a lo que lo había hecho famoso. El nuevo look de Can Yaman era mucho más corto, pulido y moderno. Era un cambio de imagen que reflejaba una nueva etapa en su carrera y en su vida personal. Algunos fans lo apoyaron y elogiaron su valentía por atreverse a cambiar, mientras que otros lamentaron la pérdida de su melena. Se crearon bandos en las redes sociales, con unos defendiendo el nuevo look y otros pidiendo a gritos que volviera a dejarse crecer el pelo. Fue una época intensa en el fandom de Can Yaman. Pero Can no se detuvo ahí. A lo largo de los años ha experimentado con diferentes cortes de pelo, peinados y estilos de barba. Lo hemos visto con el pelo más corto, más largo, con tupé, con flequillo, con barba más poblada, con barba más afeitada. Cada cambio de imagen reflejaba una nueva faceta de su personalidad y un nuevo capítulo en su vida. Cada vez que aparecía con un nuevo look, las redes sociales explotaban. Era como si Can Yaman supiera exactamente cómo generar conversación y mantener a sus fans enganchados. Y ahora llegamos al punto clave de este vídeo, su última transformación. Hace unas semanas, Can Yaman sorprendió a sus seguidores con un nuevo look que ha generado una gran controversia en las redes sociales. Se ha rapado la cabeza. Sí, lo han oído bien. Can Yaman, el hombre de la melena envidiable, ahora luce la cabeza completamente rapada. La noticia ha corrido como la pólvora y las reacciones no se han hecho esperar.
Algunos fans han expresado su decepción y han lamentado la pérdida de su melena, mientras que otros han defendido su derecho a cambiar y a experimentar con su imagen. La división entre sus seguidores es más palpable que nunca. Algunos lo acusan de haber perdido su esencia, mientras que otros lo ven como un acto de valentía y autenticidad. ¿Por qué Can Yaman ha tomado esta decisión? Las razones oficiales son varias. En primer lugar, Can se está preparando para un nuevo papel en una serie de acción en la que interpretará a un militar. El personaje requiere un look mucho más sobrio y masculino, y el pelo rapado era la opción más lógica. Se rumorea que la serie será de gran presupuesto y que lo catapultará aún más a la fama internacional. El papel, al parecer, es muy exigente y requiere un entrenamiento físico intenso, lo que explicaría también el cambio en su físico. Pero también hay otras razones detrás de este cambio de imagen. Can Yaman siempre ha sido un hombre muy comprometido con su trabajo y dispuesto a hacer sacrificios por sus personajes. Raparse la cabeza es una muestra más de su profesionalidad y de su dedicación al arte de la interpretación. Es un actor que se toma muy en serio su trabajo y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para meterse en la piel de sus personajes. Además, Can Yaman es un hombre que no teme romper con los estereotipos y desafiar las convenciones sociales. Siempre ha defendido su libertad para tomar sus propias decisiones y para vivir su vida como él quiere. Raparse la cabeza es una forma de reafirmar su individualidad y de demostrar que no le importa lo que piensen los demás. Es un mensaje claro, él es dueño de su imagen y no va a permitir que nadie le diga cómo tiene que lucir. ¿Qué opino yo de este nuevo look de Can Yaman? Pues sinceramente al principio me sorprendió mucho. Era difícil imaginar a Can Yaman sin su melena. Pero después de analizarlo detenidamente, he llegado a la conclusión de que me gusta. No voy a mentir, al principio me costó un poco asimilarlo. Era como ver a otra persona. Pero luego me di cuenta de que aunque su apariencia haya cambiado, su esencia sigue siendo la misma. Creo que este nuevo look le sienta muy bien. Le da un aspecto más maduro, más duro y más masculino. Además, resalta sus rasgos faciales y su mirada penetrante. Es un cambio de imagen que le da un aire de misterio y de intriga. Lo hace parecer más intimidante, más fuerte. Es una imagen que encaja perfectamente con el tipo de personajes que probablemente interpretará en el futuro. Entiendo que algunos fans estén decepcionados con este cambio, pero creo que es importante recordar que Can Yaman es un actor y que su trabajo consiste en interpretar diferentes personajes. Raparse la cabeza es simplemente una herramienta más para construir un personaje y para transmitir emociones. No podemos esperar que se quede estancado en la misma imagen para siempre. Los actores necesitan evolucionar y explorar diferentes facetas de su personalidad. Además, creo que es importante respetar su decisión y apoyarlo en esta nueva etapa de su carrera. Can Yaman es un hombre talentoso y trabajador que se merece todo el éxito del mundo. Y estoy seguro de que este nuevo look le abrirá muchas puertas y le permitirá explorar nuevos caminos en el mundo de la interpretación. A pesar de la controversia, estoy convencida de que este cambio le traerá muchas cosas buenas. Lo que sí es innegable es que Can Yaman sigue siendo un hombre atractivo y carismático, independientemente de su peinado. Su talento, su personalidad y su compromiso con su trabajo son mucho más importantes que su apariencia física. Al final, lo que realmente importa es la calidad de su trabajo y su capacidad para conectar con el público. Y es que al final del día, lo que realmente importa es la persona que hay detrás del personaje. Can Yaman es un hombre con un gran corazón, un defensor de las causas sociales y una persona que se preocupa por los demás. Y eso es lo que lo convierte en un verdadero ídolo. Su compromiso con la sociedad, su apoyo a diversas organizaciones benéficas y su cercanía con sus fans son cualidades que lo hacen destacar por encima de su apariencia física. Así que si eres fan de Can Yaman, te invito a que lo apoyes en esta nueva etapa de su carrera. Dale una oportunidad a este nuevo look y recuerda que lo importante es su talento y su personalidad, no su peinado. No te dejes llevar por la primera impresión. Dale una oportunidad a este nuevo Can Yaman y verás que sigue siendo el mismo hombre talentoso y carismático que conoces y amas. En resumen, el cambio radical de Can Yaman ha generado una gran controversia en las redes sociales, pero creo que es importante respetar su decisión y apoyarlo en esta nueva etapa de su carrera. Este nuevo look le sienta muy bien y le da un aspecto más maduro y masculino. Además, es una muestra más de su profesionalidad y de su compromiso con el arte de la interpretación.
Can Yaman sigue siendo un hombre atractivo y carismático, independientemente de su peinado. Lo importante es su talento y su personalidad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis del cambio radical de Can Yaman. Me encantaría saber su opinión sobre este nuevo look. ¿Les gusta o no les gusta? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me interesa mucho saber qué opinan ustedes, mis seguidores, sobre esta transformación. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por último, quiero recordarles que la belleza está en el interior y que lo importante es ser uno mismo y sentirse cómodo con la propia imagen. Can Yaman es un ejemplo de ello, y su valentía para reinventarse es algo que debemos admirar. Su capacidad para adaptarse a los cambios y para no dejarse encasillar en una sola imagen es algo que todos deberíamos aprender. Así que ya lo saben, atrévanse a cambiar, a experimentar y a ser ustedes mismos. No tengan miedo de romper con los estereotipos y de desafiar las convenciones sociales. La vida es demasiado corta para vivirla según las reglas de los demás. Atrévanse a ser diferentes, a mostrar su verdadero yo y a no tener miedo de lo que piensen los demás. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día fantástico. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.